Hola, en la clase pasada estamos viendo la definición de dos normas equivalentes. Bueno, decimos que dos normas son equivalentes si existen dos constantes mayores que cero, tales que se cumple esta desigualdad de acá. ¿Está bien? Para todo x en el espacio. Ya hemos dicho que la relación es de equivalencia. La relación de ser normas equivalentes es de equivalencia y además algunas observaciones sobre normas equivalentes. Bueno, lo que vamos a probar hoy es que cualesquiera dos normas en Rn son equivalentes y además que cualquier espacio de dimensión finita con cualquier norma es un espacio de Banach, es completo. Bueno, entonces a manera de ejemplo, pues vamos a ver que las siguientes normas son equivalentes en Rn, seguro las conocen. Entonces voy a poner por aquí ejemplo. Entonces, pues en Rn las normas norma P de un vector X igual a la suma de X y en valor absoluto a la P desde igual a 1 hasta N a la 1 entre P, y aquí P mayor o igual que 1 y menor que infinito, es y norma infinito de X igual al máximo de los valores absolutos o módulos, en el caso de que fuera Cn, es la norma y la norma infinito de X igual al máximo de los valores absolutos de X y son normas equivalentes. Porque pues es fácil ver que estos son normas equivalentes, porque pues ustedes pueden considerar las siguientes desigualdades. Por ejemplo, si x barra es igual a x1 hasta xn, ¿está bien? La norma infinito de x pues es igual al máximo de los valores absolutos de x y con i mayor o igual que 1 y menor o igual que n. Pero como es un máximo, pues este puede ser un xj para algún j. ¿Está bien? Pero esto de acá es menor o igual que la raíz pésima de la suma de los xy a la p desde i igual a 1 hasta n. Pues porque básicamente si ustedes elevan a la p, se va a cancelar esto, les va a quedar acá, y entonces les va a quedar que 1 es menor o igual que la suma de los otros, porque solo tengo uno solo del otro lado, de este lado. xj a la p es menor o igual que la suma de los xy a la p desde igual a 1 hasta n. Por eso se da esa desigualdad. Pero esta de acá, pues no es otra cosa que la norma P de X. Entonces, pues ya tenemos una desigualdad. Y ahora para la otra, observemos que si i es mayor o igual que 1 y menor o igual que n, entonces pues claramente el valor absoluto de xy pues es menor o igual que la norma infinito, porque es el máximo. Entonces si eleva 1 la p, es menor o igual que esto a la p. ¿Está bien? Y entonces si suma 1 todo, pues es menor o igual que n veces pues esta cosa de acá, la norma infinito de x a la p, y se eleva 1 a la 1 entre p, la raíz pésima de esta cosa, pues es menor o igual que la raíz pésima de n, parece h, pero no, es n,
por la norma infinito de x barra a la p. Ah, no, se cancela ya la p y nos queda nada más así. ¿Está bien? Entonces, esta es la otra constante. Entonces, y esto de acá, pues es la norma p de x. Y ya. Entonces, pues la norma infinito es equivalente a la norma p en Rn para p mayor o igual que 1 y menor que infinito. En particular, como es la relación de ser normas equivalentes en un espacio es de equivalencia, entonces en particular, cualesquiera dos normas P, una norma P y otra norma Q, pues son normas equivalentes. PQ mayor o igual que 1 y menor que infinito. ¿Está bien? Y ya. Bueno, eso es el ejemplo pues sencillo, clásico de normas equivalentes en Rn. Sí puede ser que las bolas con uno sea de un tipo y las bolas con otra norma P sea de otro tipo. ¿Está bien? Pero al final, topológicamente, pues son equivalentes, ¿no? Son homeomorfas. De hecho, en cálculo les dejan investigar cómo son las bolas en la norma infinito y cómo son las bolas de la topología con las normas P. ¿Está bien? Y hay unas cotas por ahí, ¿no? Es un cuadrado y un rombo. Y por ahí en medio queda el círculo, hasta donde recuerdo. Bueno, entonces ahora sí vamos a probar la proposición que les decía, que en espacios de dimensión finita cualesquiera dos normas son equivalentes. Pero antes de eso, vamos a hacer la siguiente observación. Observación. Si X es un espacio vectorial de dimensión finita, es un espacio vectorial de dimensión finita, ¿sí? Entonces, en X se puede definir una norma, por lo menos una. Se puede definir una norma. ¿Cómo la vamos a definir? Pues vamos a definirla de la siguiente manera. Vamos a ponerle en valor absoluto 0 o norma 0, lo pueden pensar así. Que a ver, de X a R dada por lo siguiente. Entonces, norma de 0 de un vector X lo voy a escribir como la suma de los escalares. ¿Cómo lo vamos a poner aquí? A ver, permítame, vamos a poner el lambda 1 de X. Lambda I de X. Desde I igual a 1 hasta N. Ah, pero no dije de qué dimensión. Dimensión finita. N. Entonces voy a ponerle aquí. Supongamos que la dimensión de X pues, es igual a N. Entonces vamos a definir no la norma infinito, norma 0. Como la suma de los módulos de lambda I de X es de igual a 1 hasta N, donde pues X se escribe como combinación lineal. Ah, me faltó enunciar que es una base, que tenéis que tener una base, entonces vamos a ponerle aquí. Fíjense, vamos a ponerle por acá. Y beta igual al conjunto, vamos a decir beta 1 hasta beta n es una base. Sí, porque si no, no me va a salir la descripción de la función. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. A cualquier x lo vamos a mandar esa suma, donde x es un elemento en x con x igual a la suma de lambda i de x por beta i desde igual a 1 hasta n. Es la representación o es la escritura, es la forma de escribir x en términos de la base.
de la base beta. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la norma para un espacio de dimensión finita? A ustedes agarran cualquier X, lo escriben como combinación lineal en términos de la base, de una base que tengan, y como esa combinación lineal es única, es una de las propiedades de las bases, esos escalares son únicos, yo puedo definir la norma de X como esto. ¿Está bien? Y esa es una, porque en realidad pueden ponerlo aquí a la P y aquí a la 1 entre P y les da otra. O pueden tomar el máximo de esos y les da otra. Es decir, se comporta como Rn. ¿Está bien? Pero esta es una norma para X. Entonces, ok, vamos. Y pues bueno, en realidad no es complicado probar que es una norma. Entonces, tarea moral. Lo dejo acá. Probar que la norma 0 es una norma para X. Les digo, pueden probar que así con las otras normas, normas P o normas infinitas, le sigue dando una norma. En realidad no hay ningún problema porque pues es como si fueran las desigualdades para las normas P. Entonces pues, no es complicado. ¿Está bien? Ya no lo hacemos para no tardarnos. Bueno, entonces, ¿por qué definí esa? Porque vamos a probar ahorita a continuación. Si yo tengo un espacio de dimensión finita y tengo una norma cualquiera, ya no esta necesariamente, definida en X, esa norma va a ser siempre equivalente a esta, a la norma 0. ¿Está bien? Y entonces cualquier otra va a ser equivalente a esta misma. Entonces cualesquiera dos por transitividad van a ser equivalentes. Bueno, entonces vamos a probar eso. Proposición. Entonces sea X con una norma. Un espacio normado de dimensión finita. Entonces, esta norma es equivalente a la norma 0, la que definimos arriba. ¿Está bien? Entonces, cualquier norma que ustedes definan en un espacio de dimensión finita va a ser equivalente a la anterior. ¿Sí? Se puede probar, de hecho, que también sería equivalente a la norma P, si aquí ustedes lo definen con la norma P, con P mayor o igual que 1 menor que infinito, o se puede probar que es igual con la norma infinito. Son equivalentes. Está bien, pero creo que esta es la más sencilla en la que podemos trabajar, porque si le ponemos norma P a esto, pues se complica un poco las cuentas. Entonces, ¿para qué nos complicamos la vida? Pues, trabajemos con la más sencilla. Bueno, entonces, pues, ¿cuál es la demostración? Entonces, pues tenemos que probar las desigualdades, ¿no? Voy a poner aquí. Que existe una m tal que m por este es menor o igual que este. Y existe una m mayúscula tal que este es menor o igual que m mayúscula por este. ¿Está bien? Bueno, pues no es complicado porque si ustedes dan x en x, hay una desigualdad que siempre se cumple. Si x está en x, vamos a poner así. Primero, como es de dimensión finita, supongamos que dimensión de x es igual a n y beta igual a beta 1 hasta beta n es una base para x. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, las cuentas. Entonces, si x está en x con su escritura en términos de la base como suma de lambda i de x por beta i desde igual a 1 hasta n, ahora sí,
Entonces se cumple la siguiente desigualdad. La norma de x, lo que hacemos es cambiar lo que vale x acá, pues es igual a la norma de la suma de los lambda i de x por beta i desde i igual a 1 hasta n. Pero, como esta es una suma finita, por la desigualdad del triángulo, pues esto lo puedo hacer. Esto es menor o igual que la suma y las normas sacan escalares que el módulo lambda i de x por la norma de beta i desde i igual a 1 hasta n. ¿Está bien? Entonces, pues esa desigualdad simplemente es desigualdad del triángulo. ¿Sí? Pero, si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos de acá, los betas i, es menor o igual que su máximo. Pero ya es una cantidad finita. Entonces, cada uno de estos es menor o igual que la suma de los lambda i de x por el máximo de las normas de beta i, las normas de la base, con i mayor o igual que 1 y menor o igual que n, desde igual a 1 hasta n. Pero pues, como esto ya no depende de i, porque ya es un máximo, entonces esto es igual a máximo, vamos a ponerle así, esta es la constante, de las normas de beta i con i mayor o igual que n por la suma de los lambda i de x desde igual a 1 hasta n. Pero este de acá es, vamos a ponerle abajo, esto es igual al máximo de las normas de beta i con i mayor o igual que 1 y menor o igual que n de la norma 0 de x. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, la norma 0 es la que definimos en la observación. ¿Está bien? Y entonces, pues ya tenemos una desigualdad. Esta es la fácil, se puede decir. Ahora, ¿cómo probamos la otra? Que es la más complicada. Bueno, pues para eso vamos a usar argumentos de compacidad y continuidad. Entonces, punto. Ahora, sea f de Rn en R dada por f de escalares, vamos a decir lambda 1, lambda 2 hasta lambda n, pues esto es igual a la norma, la vamos a definir así, como la norma de la suma de los lambda i por beta i desde i igual a 1 hasta n. O sea, cualquier vector en Rn lo manda a la norma del vector que forma en x cuando le pongo los escalares, cuando combino los escalares y los elementos de la base. ¿Está bien? O sea que cualquier elemento de acá lo mando a este norma de este vector en x. ¿Está bien? No es difícil ver que es continua, de hecho. Vamos a ponerle esta parte de acá. ¿Cómo le puedo poner? Vamos a poner todo esto, es el argumento. Vamos a poner asterisco, ¿está bien? Entonces, no es difícil ver que por la parte asterisco tenemos que, fíjense, el valor absoluto de f de lambda 1, lambda 2, es que quiero probar que sea continua, espérame, o sea, aquí sale, de esta desigualdad debe salir que es continua. Bueno, entonces fíjense, de esta parte vamos a sacar que la f es continua. ¿Cómo la vamos a hacer? Entonces, para ver que es continua en Rn tengo que dar un punto. Tenemos que, sí, vamos a decir un punto fijo, vamos a decir que sea mu1 hasta mu n. ¿Sí? Punto fijo.
piénselo en Rn como punto fijo. ¿Está bien? Entonces, fíjense, el valor absoluto de f de lambda 1 de otro elemento de Rn menos f de mu1 hasta mu-n, pues va a ser igual a el valor absoluto de las normas de la suma de lambda i por beta i desde i igual a 1 hasta n, menos la norma de la suma de mu i por beta i desde i igual a 1 hasta n. Tal cual la definición. Pero esto de acá es menor o igual, ¿se acuerdan las desigualdades que les había dicho? Que la suma de lambda i por beta i hasta n menos la suma de mu i por beta i desde i igual a 1 hasta n. Y esto es igual a la norma de la suma de lambda i menos mu i por beta i desde i igual a 1 hasta n. Pues porque son vectores en Rn, así se agrupan. Pero entonces, ahora sí, usando la parte de asterisco, este es un vector. Entonces, ese vector pues es menor o igual que una constante por la norma 0 del vector. Entonces, esto es menor o igual, vamos a poner por acá, que una constante m, ¿sí? Por la norma 0 de a ver, espérenme. Por la norma 0 de x, pero la norma 0 de x es básicamente la suma de estos. Por la suma de los lambda i menos mu i. ¿Está bien? Desde i igual a 1 hasta n. Pero esto de acá no es otra cosa más que m por la norma 1 de la diferencia de vectores lambda 1, la diferencia de vectores pero ya en Rn, lambda 1 menos mu1 hasta mu-n, así, pero esta es la norma 1 en Rn. Voy a poner por acá, esta es la norma 1 en Rn. Híjole, lo quiero señalar para que no se confundan, en Rn. ¿Está bien? Entonces así ya estamos viendo que la diferencia de las imágenes es menor o igual que esta. Entonces esta función sería continua de Rn con la norma 1 acá en R. ¿Está bien? No hay ningún problema, es una función continua. Esta desigualdad, de hecho, nos está diciendo que es hasta Lipschitz. ¿Está bien? Bueno, pero no nos importa tanto ahorita eso de Lipschitz. Bueno, entonces, pues ya tengo yo una función continua. Ahora, sea b igual a la bola en la norma 1, los x en Rn, tal que la norma 1 de x, la de la suma de los módulos de las entradas, la norma 1 de x es menor o igual que 1. Dado que vimos al principio las normas P con las normas infinitos, cualesquiera normas P son equivalentes, todas esas. Como ya sabemos que las bolas con la norma euclidiana, la norma usual, son compactas, entonces tendríamos que este es compacto. Sea B igual a esta es la bola de radio 1 con centro en 0. B es compacta. ¿Está bien? Entonces, si yo restrinjo, o más bien como la función f es continua, si yo la restringo simplemente en la bola, ¿está bien? De radio 1 con centro en 0, cerrada, ¿está bien? Compacta. Entonces tendríamos que
alcanza su máximo y su mínimo. Voy a poner así, compacta. Como f es continua, entonces existe, de hecho no necesitamos usar todo de que existe el mínimo, nada más simplemente como es compacta va a existir el mínimo y por tanto existe un m mayor que 0, tal que, voy a ponerle por aquí, m es menor o igual, está acotado inferiormente, perdón, es menor o igual que m por la m es menor o igual que la norma de, bueno, tendría que ser así formalmente, f de lambda 1 hasta lambda n. Y esto para todo, lambda 1 hasta lambda n en b. ¿Está bien? Eso ahorita nos va a servir. De hecho, pues ahí está. Bueno, entonces, fíjense. Sea x distinto de 0. Vamos a guardar esto, lo guardamos y ahorita vamos a ver qué pasa. Sea x distinto de 0 en Rn. Digo en x. Ahora sí en el espacio grandote. Bueno, el espacio que no sabemos cómo es, en x. ¿Está bien? Entonces, si yo, pues x lo escribo como la suma de los lambda i de x por beta i desde i igual a 1 hasta n, como combinación lineal en la base, entonces, pues yo tengo que el vector lambda 1 de x hasta lambda n de x entre la norma 2 así, perdón, entre la norma 1, ¿está bien? Es que le había puesto norma 2 porque pensé que iba a usar la bola, pero no, estoy usando la bola de radio 1, digo de norma 1. Entonces este cae en la bola. ¿Está bien? Pues está en la frontera, de hecho. Y entonces si aplicamos a esto a este punto, tenemos que m pues va a ser menor o igual. Fíjense que la norma de todo esto, ¿no? De lambda 1 de x hasta lambda n de x entre la norma de lambda 1 de x, lambda n de x, la norma 1, ¿está bien? Entonces tenemos que ajá, espera. Sí, sería menor o igual que f, no, estoy mal. F de eso, espera. A ver, espérame. Sí, exacto. Es menor o igual que m por... m es menor o igual que f de todo esto. Está bien, pero ¿quién es f de todo esto? Pues esto es igual. Si nos vamos a quién es la f, que la definimos por acá, pues básicamente es la norma de todo lo que está aquí. ¿Está bien? Entonces esto es igual a la norma de la suma. Fíjense, vamos a poner así, de lambda i de x entre la norma de, aquí me falta un paréntesis, de lambda 1 de x hasta lambda n de x, así, desde i igual a 1 hasta n por beta i. ¿Está bien? Porque es la f, así la definimos. Bueno, y aquí es norma 1. Le voy a poner bien para que se note. Entonces, como esta es una constante y sale de todos, lo puedo poner así. Esto es igual a 1 entre la norma de lambda 1 de x hasta lambda n de x. Así.
¿Está bien? Norma 1. Por la suma de lo que queda, que sería lambda i de x por beta i desde i igual a 1 hasta n. Entonces, si pasamos este para el otro lado, para acá, nos va a quedar lo siguiente. Entonces, m por la norma 1 de lambda 1 de x hasta lambda n de x, esto es menor o igual, ya nomás se va a quedar este. Esto es menor o igual que la suma de lambda i de x por beta i desde i igual a 1 hasta n. Ahí está. ¿Está bien? Pero ¿quién es esto? Pues esta es la suma de los escalares, de los módulos escalares. ¿Y quién es eso? Pues esa es la norma 0. Esto es igual a m. Bueno, le pongo, esto es igual a la norma 0. Entonces nos va a quedar que m por la norma 0 de x es menor o igual que, y esto es x, la suma de lambda i de x por beta i, esto es x. Está bien, entonces voy a subrayar las que encontramos, fíjense. Encontramos esta, ¿sí? Y además encontramos, ¿dónde está la otra? Y encontramos de aquí hasta acá, la de asterisco. Esta de acá. ¿Está bien? Entonces, pues ya tenemos que, esta es como si fuera la constante, entonces ya son equivalentes. Por tanto, la norma 0 es equivalente a la norma. ¿Está bien? Y ya, entonces cualquier norma es equivalente a la norma 0 en un espacio de dimensión finita. De hecho, pudieron haber probado, si hubieran escogido la norma como la norma P sale igual, tienen que hacer, pueden probar que esa norma original va a ser igual a la norma, va a ser equivalente a la norma 0. O si hubieran escogido la del máximo, también sale igual. Con cualquiera jala. Está bien, yo lo hice con nuestra, pero ustedes pueden definir su norma en un espacio de dimensión finita de todas esas maneras posibles. ¿Está bien? Así, norma P a la 1 entre P o simplemente norma infinito de esto, de las entradas. ¿Está bien? O sea, es lo mismo. Van a llegar al mismo resultado. No hay mucho problema. Ah, bueno, aquí me faltó que esto es para toda X. En X, esto de acá. Porque si ustedes se dan cuenta, aquí lo hice para x igual a distinto de 0, pero si x es igual a 0, pues las desigualdades se dan trivialmente, ¿no? O sea, todo es 0, entonces ya ni siquiera lo mencioné, pero se me pasó. Bueno, entonces, y ya como corolario, pues podemos decir, si x es un espacio de dimensión finita, entonces cualesquiera dos normas son normas, norma y norma prima definidas en X son equivalentes. ¿Está bien? Y este es ya directo, ¿no? Por el anterior, la norma es equivalente a la norma 0, ambas. Norma y norma prima son equivalentes a norma 0. Y como la relación de ser norma equivalente es de equivalencia por transitividad,
la norma es equivalente a la norma prima. Y ya, se acabó. ¿Está bien? Entonces, pues ya. Ya no contamos con muchas diferencias si tenemos dos normas en un espacio de dimensión finita. Diferencias topológicas no hay. Se parecen, tal cual, ¿no? Bueno, entonces... ahora lo que toca probar es lo que les decía, que si ustedes tienen un espacio de dimensión finita con cualquier norma, entonces es Banach. Lo voy a poner por acá. Vamos a ponerle este teorema. Entonces, ¿qué dice el teorema? CX es un espacio normado de dimensión finita. Espacio normado de dimensión finita. Entonces, X con la norma es de Banach, es completo. ¿Está bien? Cualquier espacio de dimensión finita con cualquier norma es de Banach. ¿Y cuál es la demostración? Vamos a usar casi la misma función de hace rato. Entonces, fíjense. Entonces, pues sea beta 1, o digo beta igual a beta 1 otra vez, hasta beta n, una base para x. Entonces definimos t de Rn en x dada por t de un vector en Rn, vamos a llamarle lambda 1 lambda 2 hasta lambda n, lo voy a mandar a lambda 1 por b1 lambda 2 por b2 más lambda n por b. O sea, lo que hago es agarro un vector de Rn y construyo el vector con esa combinación lineal, con esos escalares. Entonces, dado que beta, dado que beta es una base para x, tenemos que t es biyectiva. ¿Está bien? Es inyectiva y sobre. No hay mucho que probar en eso. En realidad no lo vamos a hacer, pero se ve inmediatamente, ¿no? Bueno, entonces, y por el teorema anterior, por la proposición anterior, ¿se ven? La de que cualquiera norma es equivalente a la norma 0, tenemos que existe una m mayor que 0 tal que a ver, espérenme. Ajá, una m mayor que 0 tal que pasa lo siguiente. La norma de t de lambda 1, lambda 2 hasta lambda n, pues no es otra cosa que ¿qué cosa es? Que es la norma de lambda 1 por b1 más lambda n por bn. ¿Está bien? Entonces, esto es como si fuera la f, también la que definimos en esa proposición. A ver, esperen. Ah, no, ya sé. No, todavía. Esto de acá
pues está en R en X, ya es norma de un vector en X. Entonces esto es menor o igual que M por la norma 0 del vector lambda 1 por lambda n. ¿Sí? Esto ya está en Rn. Es la proposición anterior, lo que demostramos. Está bien que las normas son equivalentes. A ver, espérenme. Ok, sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Fíjense. Entonces, ahora sí, voy a demostrar que Rn es completo. Digo Rn no, X. Voy a demostrar que X con la norma es completo, cuando X es de dimensión finita. Bueno, entonces sea, para probar eso, pues tengo que dar una sucesión de Cauchy. Sea xm, desde m igual a 1 hasta infinito, una sucesión en X de Cauchy. ¿Está bien? Entonces, si nos damos cuenta, no, bueno, todavía no. Entonces, como es de dimensión finita y beta es una base, tenemos que cada xm se puede escribir como la suma de qué cosa, de lambda i de xm por beta i, desde i igual a 1 hasta n. ¿Está bien? Entonces, estos forman vectores en Rn. Ah, perdón, aquí es... Sí, es Rn, sí. Pues los escalares, si ustedes sacaron los escalares, desde i igual a 1 hasta n, estos hacen puntos en Rn. ¿Está bien? Entonces, nuevamente, por la proposición de que las normas son equivalentes, tenemos que existe m mayor que 0, tal que m por la norma de estas cosas esto es menor o igual que la norma no, espera. No, sí está bien. Existe m mayor que 0, tal que pasa lo siguiente. Ok, sí vamos a ponérselo como lo estamos poniendo. Tal que esto es menor o igual que m por la norma. Pero quiero que sea Cauchy, entonces vamos a hacerlo mejor bien. Entonces vamos a ponerle ya directamente la resta. Menos xm' desde i igual a 1 hasta n. Esto es norma 1, que es la norma 0. ¿Está bien? En realidad en Rn de la diferencia. Bueno, este es algo así como la norma 0 de xm menos xm, perdón. Espérenme. M por la norma 0 de xm menos xm'. Exacto. Esto es lo que es esta cosa. ¿Está bien? Pero nosotros demostramos que, bueno, que existe una m tal que esto es menor o igual que la norma de xm menos xm'. ¿Está bien? Entonces lo que estamos viendo es, como esta es de Cauchy en x, entonces esto se tiene que ir a 0 si m y m' tienden a infinito. Pero entonces lo que nos dice acá es que esta sucesión de vectores en Rn es de Cauchy. Por tanto, la sucesión de vectores lambda i de xm desde i igual a 1 hasta n
y desde m igual a 1 hasta infinito. Es una sucesión de... Perdón. Ah, sí, está bien, desde m igual a 1 hasta infinito. Es una sucesión en Rn, pero le estoy pegando la norma 1. Está bien, esta es de Cauchy. Pero como R2 es completo y como norma 1 es equivalente a norma 2, porque lo vimos al principio, entonces también es convergente. Entonces existe un punto lambda, ¿cómo le puedo poner? Vamos a ponerle existe mu 1, mu i, desde igual a 1 hasta n en Rn, tal que pues esta sucesión de vectores, desde i igual a 1 hasta n, convergen a este vector. ¿Está bien? Pero la t que definimos al principio nos dice que es continua. Entonces, como esto está en Rn, y esto está en X. Ah, no, perdón, este también está en Rn. Bueno, ya no le pongo. Como esto está en Rn, entonces, por continuidad, como t es continuo, lo voy a poner aquí. Como t es continua, tenemos que t de esto, fíjense, le voy a poner t de lambda i de xm desde igual a 1 hasta n, está t de esto, converge a t de esto, t de mu i desde igual a 1 hasta n. ¿Pero quién es esto? Pues esto es la suma de los lambda i de xm por beta i desde igual a 1 hasta n. Pero si nos regresamos a ver quién es eso, esto no es otra cosa más que xm. Entonces esto es xm. Entonces estamos viendo que converge a este vector, a suma de mu i por beta i desde i igual a 1 hasta n. Y esto está en x. ¿Está bien? Y entonces ya demostramos que cualquier sucesión de Cauchy en x, aquí, converge a un vector, que es este. Entonces x es completo, x es de Banach. Por lo tanto, x con esta norma, con cualquiera, es de Banach. Y ya. ¿Está bien? Entonces, pues aquí se ve un poco la utilidad fuerte de tener el concepto de normas equivalentes. ¿Sí? Y hay muchos resultados más que se pueden decir. Pero, bueno, eso lo vamos a ir viendo con las siguientes sesiones. Entonces, hasta aquí dejamos el video. Ya se pasó mucho tiempo. Por lo general siempre lo hago de 42 minutos, 40 minutos. Pero bueno, creo que era bueno terminar este tema. Entonces nos vemos en el próximo. Bye.